Vamos con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos informe sin censura de las últimas declaraciones, los últimos acontecimientos en el juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, un juicio en el que está al pendiente Jesús Esquivel. Y ayer, Jesús, uno de los testigos, se dice el mano derecha del Chapo Guzmán, Alex Cifuentes, hace declaraciones explosivas y mencionan en el juicio al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué nos puedes informar, Jesús? Buenos días, Vicente. Pues sí, efectivamente, al llevarse a cabo una audiencia más en la Corte Federal del Distrito Este, aquí en Brooklyn, Nueva York, Alex Cifuentes, este capo colombiano, quien incluso vivió durante un tiempo considerable en la Sierra de Sinaloa, al lado del Chapo Guzmán, habló del caso de los sobornos que hiciera quien es su padrino de matrimonio, el Chapo Guzmán, al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, esto en el año 2012. Al ser cuestionado por el abogado Jeffrey Lippman del Chapo Guzmán sobre el asunto, Cifuentes Villa dijo que Peña Nieto le solicitó al Chapo 250 millones de dólares, pero que Guzmán Loera le hizo un pago de 100 millones de dólares en octubre de 2012. Esto cuando el exgobernador del Estado de México era presidente electo. Pero además aclaró que a través del consultor político JJ Rendón y de su asistente personal, estoy hablando de Cifuentes Villa, Andrea Vélez Fernández, a la campaña de Peña Nieto, el cártel de Sinaloa envió maletas repletas de dinero, obviamente para financiar la campaña presidencial del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional. El abogado del Chapo fue muy incisivo al preguntarle a Cifuentes Villa sobre la entrega del dinero, las cantidades, y este le aclaró que, de acuerdo a lo que le dijo el propio Joaquín Guzmán Loera, se le pagaron a Peña Nieto 100 millones de dólares, no los 200 que quería, para que lo dejara trabajar, y que incluso el Chapo le dijo a él que la presidencia iba a trabajar con ellos, refiriéndose al cártel de Sinaloa, que el Chapo ya no tenía necesidad de esconderse y que bueno, la colaboración estaba ahí a través de esos sobornos. Aunque no necesariamente se hace el presunto pago directamente por el Chapo Guzmán, Jesús, se habla de una persona, una mujer, ¿no? No, digo, claro, esas cosas no se dicen así, sino sería otra cuestión, el tema del interrogatorio de Lippman. Sí, a través de una mujer, una operadora, quien identificaron ahí como la comadre María, la que presuntamente le entregó los 100 millones de dólares en octubre de 2012 a Peña Nieto. Jesús, tú has sido muy cauto, muy objetivo a la hora de las declaraciones de los testigos, pero es de llamar la atención que el juez, que en algún momento había amonestado al abogado del Chapo Guzmán, que había pedido que se enfocaran en el acusado, permita estas declaraciones y las menciones directamente del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ¿no? Digo, soy reportero, no puedo hacer otra cosa más que ser objetivo, Vicente. Me perdonarás, pero eso es mi trabajo. En el caso del juez, lo que permitió esto fue que la defensa estableciera, en ese caso cuestionando a Cifuentes, que el narcotráfico en México y a nivel internacional se da precisamente por la corrupción a todos los niveles gubernamentales. Creo que esa fue la decisión del juez Brian Cogan para que ese interrogatorio siguiera. Cuando limitó el tema de la corrupción en México, fue porque no se habían sentado las bases. En ese momento fue la primera semana de audiencias. Esta fue la audiencia número 29. El argumento que quería presentar a través de los testigos
la defensa del Chapo Guzmán. Ahora, respecto a los testigos, hay que tomar en cuenta una cosa: son narcotraficantes, y durante el interrogatorio Lickman le preguntó a Cifuentes Villa que si era un hombre que miente, y dijo que miente todos los días, que está acostumbrado a mentir, que corrompe y corrompió autoridades, y que bueno, ahora está diciendo la verdad bajo juramento. Pero también hay que establecer por qué. Porque a cambio de su testimonio en contra de Guzmán Loera, este hombre que está acusado en 2 distritos federales de narcotráfico y lavado de dinero, si lo recomienda la Fiscalía, si están de acuerdo con lo que dice y ha sido favorable en sus declaraciones para inculpar no solo al Chapo, sino a otros narcotraficantes, le pueden solicitar o hacerle una recomendación al juez que en lugar de sentenciarlo a cadena perpetua, le dé una condena más favorable, de menos años. ¿Qué lectura le debemos de dar a estas declaraciones, mencionando al expresidente, entendiendo lo que tú nos has repetido en muchas ocasiones, Jesús, que por más nombres que se mencionen aquí, el acusado es el Chapo Guzmán y que no tendrían pues otras consecuencias necesariamente los señalamientos contra, en este caso, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto? No está siendo juzgado Enrique Peña Nieto en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que es el Chapo Guzmán, por narcotráfico en Estados Unidos, ni siquiera en México. Yo no le puedo dar lectura. Lo que te puedo decir es que este tipo de declaraciones se tendrían que investigar, y eso no le corresponde a Estados Unidos, sino al gobierno mexicano. ¿Por qué te lo digo? Porque esto que Cifuentes le dijo a la Fiscalía no fue hoy. Hoy lo dijo en la Corte para que quedara sentado en las actas en el juicio contra Guzmán Loera. Esto se lo declaró al gobierno de Estados Unidos, a la Fiscalía, desde febrero de 2014. O sea, Estados Unidos lo sabía desde hace casi 5 años. Qué interesante que digas que la investigación tiene que ser en México. Sí, porque Peña Nieto no está acusado aquí de nada, Vicente. Sí, pero el Chapo sí, y en este caso si hubo sobornos. El Chapo no está siendo acusado de corrupción a funcionarios mexicanos. No, pero si los funcionarios mexicanos son corruptos y ayudaron al Chapo, de alguna manera han sido cómplices de todo esto que se le está acusando en Estados Unidos, ¿no? A ver, la corrupción no es conspiración para traficar drogas a Estados Unidos. Eso jurídicamente es muy debatible. Eso no tiene nada que ver. Difiero completamente de eso. O sea, claro que tiene que ver, pues si no, entonces ¿cómo es que el Chapo Guzmán sin la corrupción? Bueno, vamos a hablar del tema de lo que ocurrió en la Corte, porque lo otro es muy complicado para estarlo analizando, y yo no soy abogado, mucho menos penalista. El tema aquí, y lo que yo digo, tú me lo preguntaste, es ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que la obligación y lo que corresponde, por eso Estados Unidos no ha hecho nada, es al gobierno de México corroborar si esto es cierto o no, darle seguimiento a todo lo que está surgiendo en el juicio contra el Chapo y que tiene que ver con corrupción en México. Ahora a ver qué pasa en México con un presidente como Andrés Manuel, que ha dicho que borrón y cuenta nueva, ¿no? Que los actos de corrupción del 1 de diciembre de 2018 para atrás, pues que no se va a empantanar, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí también es muy importante, por eso lo menciono, tomar en cuenta de boca de quién viene, de un narcotraficante que en la misma audiencia el día de ayer, cuando mencionó a Peña Nieto, se declaró ser un mentiroso y que miente todos los días. Jesús, ¿continúa el interrogatorio contra Alex Cifuentes o ya terminó Alex Cifuentes como testigo? Continúa el interrogatorio. Muy bien, pues Jesús, te agradecemos el reporte y quedemos al pendiente para más chispas que salgan en el juicio contra Chapo Guzmán. Un abrazo, Vicente. Gracias. Sí. Es Jesús Esquivel, ya lo sabe, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, al pendiente del Chapo Guzmán, y mucho que mencionar también, Toño. Nos enfocamos obviamente en la conversación con Jesús Esquivel por el tema de Enrique Peña Nieto, pero también en esta
en esta audiencia de ayer se mencionó al expresidente de México, Felipe Calderón, por presuntamente recibir sobornos del cártel rival al Chapo Guzmán, que es el de los hermanos Beltrán Leiva, para que el gobierno de Felipe Calderón protegiera a los hermanos Beltrán de la fuerza del Chapo Guzmán. Y yo esta mañana sigo leyendo a otros corresponsales, porque hay que decirlo, hay un corresponsal de el New York Times de nombre Alan Feuer, que es el que nos ha estado desde ayer muy temprano filtrando a través de redes sociales toda la información de lo que ocurre en el juicio contra el Chapo, y les aseguro que este día también será un día de información explosiva. Ya salieron algunos de los achichincles del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, a defenderlo, Toño. Sí, estaba viendo algunas declaraciones de los ex colaboradores cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, desmentir lo que se diga, que es una vil mentira, que ellos desde un principio fueron duro contra el narcotráfico y que uno de los objetivos fue siempre el Chapo Guzmán. De hecho, es el ex jefe de la oficina de presidencia de Enrique Peña Nieto el que sale indignadísimo a decir que cómo es posible, que cómo va a ser cierto si ellos localizaron, detuvieron y extraditaron al Chapo Guzmán. Yo pregunto esto, ¿así como ocurrió con Javier Duarte? ¿Exactamente igual? ¿No? Solo que Javier Duarte de pronto sí se declaró culpable. Javier Duarte llegó a un acuerdo con las fiscalías de México. En este caso estamos hablando de un caso en Estados Unidos, un caso en el que están dando a conocer muchísimos datos. Y a ver, por supuesto que podemos, en mi opinión, como lo menciona Jesús Esquivel, por supuesto que podemos dudar de un criminal, ¿no? La gente dice, y muchos cercanos a Peña Nieto dicen, no, pero a ver, es que es un criminal, puede estar mintiendo, miente todos los días. Sí, pero él llegó a un acuerdo también con la fiscalía para que no lo sentencien a cadena perpetua. Un acuerdo que si rompe, llegaría, si rompe mintiendo, al decir mentiras, el resultado sería que pase el resto de su vida en la cárcel. ¿Por qué un hombre así mentiría en este momento? Pues para beneficiarse, ¿no? Para quedar bien. ¿No crees? O sea, ¿por qué arriesgaría a este personaje el resto de su vida en prisión? Porque ese es el acuerdo al que llegó con la fiscalía. No pasar el resto de su vida en prisión si dice la verdad y si colabora en esta investigación en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Ahora, ¿por qué mentiría este hombre al señalar a Enrique Peña Nieto obteniendo un... Pero hijo, es que es ridículo, Vicente, hasta me duele el pecho al pensarlo. Obteniendo un soborno de 100 millones de dólares, que primero, según comenta el testigo Alexis Fuentes, pidió 250 millones de dólares. Es absolutamente indignante. Indignante, pero bueno, el punto. ¿Por qué mentiría él al decir esto? ¿Cómo le podría beneficiar esto, Vicente? Buen punto. Y ya te voy a leer lo que reporta hace unos minutos, Alan Feuer, el corresponsal del New York Times. Pero antes déjeme mostrarle cómo tienes, mi querido David, Francisco Guzmán, quien formara parte del círculo más cercano de la presidencia, un hombre muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, sale a defender a su ex jefe y dice: son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York en referencia a este testigo presentado por los fiscales en el juicio contra el Chapo Guzmán, de nombre Alexis Fuentes, quien se señala como la mano derecha y la mano izquierda del Chapo Guzmán por algunos años. El gobierno de Enrique Peña Nieto, escribe en Twitter Francisco Guzmán, fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera. Desde el inicio de la administración fue un objetivo prioritario del gabinete de seguridad. La pregunta aquí para el mexicano de a pie es: ¿le creen? ¿Le creen incluso a un expresidente con tan poca credibilidad como Enrique Peña Nieto, a sus asesores, a sus colaboradores? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y en otro caso, recuerden que también se mencionaba a Felipe Calderón por haber recibido soborno del cártel rival al Chapo, el de los Beltrán Leiva, y ya salió Felipe Calderón ayer a también decir en Twitter, a pregunta del abogado de Joaquín Guzmán al testigo Cifuentes si los Beltrán Leiva me habían dado dinero, el testigo lo negó 2 veces. Textualmente,
I don't recall this incident very well, dijo Cifuentes. Además mencionó momentos después. Right now, I do not remember that. Para aclarar. Bueno, para aclararle también al presidente Felipe Calderón, no es que Alex Cifuentes, el testigo presentado por la Fiscalía contra el Chapo Guzmán en el juicio, como dice Felipe Calderón, lo haya negado 2 veces. Dice que no se acordaba, pero no negó los sobornos a los presuntos sobornos a Felipe Calderón, porque aquí está metiéndole jiribilla, está torciendo los hechos y los dichos Felipe Calderón cuando dice: el testigo lo negó 2 veces. No lo negó. Dijo el testigo que no recordaba en ese momento lo de los sobornos para Felipe Calderón. Eso no es negar los sobornos, Toño. No, si él hubiera dicho no se le entregaron sobornos a Felipe Calderón, eso es negar. El decir no me acuerdo de eso en estos momentos no es negar lo de los sobornos a Felipe Calderón, solamente para aclararle a nuestra gente que nos está viendo, nos está sintonizando y nos escucha hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. No, y si usted ve la versión estenográfica de este intercambio entre el abogado y Alex Cifuentes, en varias ocasiones el abogado le dice: oiga, pero es que usted le declaró esto a la fiscalía, y ya son declaraciones establecidas, declaraciones grabadas a la fiscalía de Alex Cifuentes. Entonces Alex Cifuentes dice: bueno, pues sí, yo me comprometí precisamente con esa fiscalía a no decir mentiras, no recuerdo algunas cosas, pero sí, en efecto, lo que usted está diciendo, no recuerdo los montos, pero en efecto hubo un soborno por parte del Chapo Guzmán para Felipe Calderón con tal de que hubiera... de los Beltrán Leiva, disculpe usted, de los Beltrán Leiva, con tal de que hubiera protección contra el cártel de Sinaloa, ¿no? Por parte del gobierno mexicano, el gobierno federal. Entonces imagínate, ¿no? O sea, estas son las declaraciones del hombre que dice ser la mano derecha y la mano izquierda de Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre que estuvo con él en la Sierra de Sinaloa durante tanto tiempo, y el hombre que supuestamente también le ayudó a escapar la primera vez, si no me equivoco, ¿no? Entonces, un hombre que en efecto, como lo dice Jesús Esquivel, pues todos los días miente, ¿no? Él lo ha dicho: yo todos los días miento como ser humano y como delincuente pues he mentido, esa es la realidad, eso lo dice él, ¿no? Pero hizo un acuerdo con la fiscalía. Quiero que eso le quede muy claro al público consentidor, a la gente en general, a los mexicanos, que este señor colombiano hizo un acuerdo con la fiscalía que no se puede romper, porque si se rompe, si miente este señor... Se lo clavan. Se lo clavan. Lo meten a la cárcel de por vida y él no quiere pasar el resto de sus días en la cárcel. Y usted lo sabe. Uno cuando llega aquí a Estados Unidos lo sabe perfectamente que los estadounidenses, y no lo digo de forma despectiva, pero los gringos no se andan con chingaderas. Ellos son serios en lo que dicen. Saben cuando las autoridades de Estados Unidos saben cuando uno está mintiendo, saben cuando llega el castigo. Aunque, Toño, con lo que te voy a leer que reporta Alan Feuer, te van a quedar dudas de si verdaderamente los gringos, los estadounidenses, las autoridades de este país están así, a ese nivel de no andarse con chingaderas. Tal vez incluso podrían andar con peores chingaderas que las mismas autoridades en México. Ya le voy a contar.